Hola, soy Angie Valentina García Manco y les vengo a presentar la cartografía de la memoria. Para iniciar, una frase que dejó la violencia aquí en Colombia. Ustedes, señores de las FARC, convirtieron el dolor de 20.000 familias en mercancía intercambiable por dinero, llevando a la máxima degradación al ser humano, al humillarlo y torturarlo a niveles impensables. Ustedes hicieron sufrir de forma inmisericordia a personas que duraron secuestradas hasta 10 años y este delito llevó al conflicto a niveles inimaginables. Carlos Cortés. Como una pequeña introducción, en Colombia la violencia armada ha dejado una huella marcada por atentados y masacres que golpearon de manera profunda a la población civil. Recordar estos hechos no es revivir el dolor, sino reconocerlo y dignificar a quienes lo sufrieron, entendiendo que la violencia jamás puede ser un camino para alcanzar el poder ni para resolver conflictos. Con esto en mente, revisemos algunos de los episodios más trágicos e irreparables, como lo es el atentado contra el DAS. La mañana del 6 de diciembre de 1989, Bogotá amaneció con una de las páginas más dolorosas de su historia. Eran las 7:30 de la mañana cuando un vehículo cargado con más de 500 kilos de dinamita, pentolita y anfo explotó frente a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como el DAS, ubicada en el centro de la ciudad. El carro bomba había sido instalado por orden de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, como parte de su guerra declarada contra el Estado colombiano en represalia por la política de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. La onda expansiva fue devastadora. El edificio del DAS quedó semidestruido. 63 personas murieron en el acto y más de 500 resultaron heridas. La fuerza de la detonación destruyó no solo la fachada principal, sino también dañó edificaciones cercanas. Rompió vidrios en varias cuadras a la redonda y dejó una estela de miedo y caos en la capital. Muchas de las víctimas eran funcionarios públicos que apenas llegaban a sus labores, junto con transeúntes que se encontraban en la zona. El atentado no solo buscaba sembrar terror, sino golpear el corazón mismo de la inteligencia del Estado. Fue un mensaje de fuerza y desafío de Pablo Escobar frente a la presión de las autoridades y la cooperación internacional para extraditar a los capos del narcotráfico. Bueno, en cuanto a las consecuencias judiciales, durante años el caso estuvo rodeado de impunidad. Sin embargo, la justicia colombiana terminó reconociendo la responsabilidad directa de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en la planeación y ejecución de este ataque. Escobar nunca fue juzgado formalmente por este hecho específico, ya que murió en 1993 en un operativo policial, pero varios de sus hombres cercanos fueron vinculados y procesados por delitos relacionados con terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. De este hecho se condenó a alias Arete, Carlos Mario Alzate Urquijo, porque se reconoció su participación en este atentado. Él ya había sido condenado por otros delitos relacionados con Pablo Escobar, incluyendo el atentado al avión Avianca, y fue dejado en libertad en 2001 tras beneficiarse de algunos mecanismos legales. Este atentado, además, fue uno de los hechos que llevó a consolidar la figura de los delitos de lesa humanidad en la justicia colombiana, evitando que quedara en el olvido. Otro hecho doloroso fue la masacre de Bojayá, quiero decir. El 2 de mayo de 2002, el pequeño pueblo de Bojayá, en el departamento del Chocó, vivió una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado colombiano. Desde días antes, el municipio estaba situado por enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, conocido como la AUC, quienes disputaban el control de la zona. En medio del fuego cruzado, la población civil quedó atrapada sin poder huir. Este día los combates se intensificaron alrededor de la iglesia del
caserío de Bellavista, donde más de 300 personas, entre ellas numerosos niños, buscaban refugio convencidos de que aquel templo sería respetado. Sin embargo, en un acto de brutal descuido hacia la vida humana, las FARC lanzó un cilindro bomba contra los enemigos paramilitares, pero el proyectil atravesó el techo de la iglesia y explotó en su interior. Esta tragedia fue devastadora. 79 personas murieron calcinadas o destrozadas por la explosión. 48 de ellos eran niños y más de 100 resultaron heridos. La escena posterior fue horrible. Cuerpos mutilados, familias enteras destruidas y un pueblo marcado por el miedo y el dolor. Bojayá se convirtió rápidamente en símbolo de cómo la guerra en Colombia había olvidado los límites más básicos de humanidad, utilizando a la población civil como escudo y víctima. En cuanto a la responsabilidad y condenas, años después, más o menos en 2015, la Fiscalía General de la Nación declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad para evitar que quedara en la impunidad. Posteriormente, en el marco del proceso de paz con las FARC, este grupo armado reconoció públicamente su responsabilidad en la masacre y pidió perdón a las víctimas en un acto de memoria realizado en el 2016. Se condenó a alias Panapanguero Orlando, su nombre real, Orlando Martínez Quinto, quien fue extraditado desde Costa Rica y condenado a 36 años de prisión con una multa de 753 millones de pesos por participación en la masacre. La Jurisdicción Especial para la Paz también ha incluido el caso dentro de sus procesos, ordenando investigaciones y medidas de reparación integral para las víctimas y sobrevivientes. Otra de las masacres que ocurrieron fue la masacre de Machuca. El 18 de octubre de 1998, en el caserío de Machuca, en Segovia, Antioquia, se convirtió en un escenario de una de las tragedias más crueles de la Guerra de Colombia. En horas de la madrugada, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas en el marco de su estrategia para atacar la infraestructura petrolera del país. Lo que parecía un objetivo militar terminó en una catástrofe humana. La explosión desató un incendio gigantesco que, alimentado por el petróleo derramado, arrasó las casas de madera del caserío. El fuego se propagó rápidamente y envolvió al pueblo en cuestión de minutos. La mayoría de los habitantes dormían sin tiempo para escapar. El resultado fue devastador. 84 personas murieron calcinadas, entre ellas 47 niños. Más de 30 resultaron heridas con graves quemaduras y al menos 11 desaparecieron. Machuca quedó convertido en un cementerio de cenizas y dolor. La indignación nacional fue inmediata. No solo se cuestionó la crueldad del ataque, sino también la imprudencia de ubicar un oleoducto cerca de un asentamiento humano, lo que agravó las consecuencias de la explosión. El ELN reconoció su autoría, pero por años las familias quedaron sin verdad ni justicia. En cuanto a las condenas, en 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó a varios miembros del ELN a 40 años de prisión por homicidio múltiple, terrorismo y rebelión. Se condenó a Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino, Javier Chamorro Acosta, se le conocía como Antonio García, e Israel Ramírez Cepeda, que lo conocían como Pablo Beltrán. Más adelante, en el 2018, la Corte Suprema también responsabilizó a la empresa Ocensa, dueña del oleoducto, por negligencia al instalarlo cerca del caserío y ordenó una indemnización a las víctimas. Otro hecho de crueldad humana fue la masacre que ocurrió en la Mejor Esquina. En Córdoba, la noche del 3 de abril de 1988, en el corregimiento de La Mejor Esquina, en Montería, Córdoba, se celebraba una fiesta patronal en honor al Domingo de Resurrección. Lo que era una jornada de alegría comunitaria se transformó en una tragedia. Hacia la medianoche, un grupo armado paramilitar conocido como Los Magníficos, vinculado a las nacientes autodefensas campesinas de Córdoba y Urubá, irrumpió a la celebración disparando indiscriminadamente contra los asistentes.
El ataque dejó un saldo de 28 personas asesinadas, entre ellas un niño, y varias más heridas. Las víctimas fueron señaladas arbitrariamente de colaborar con la guerrilla del EPL, Ejército Popular de Liberación. Acusación utilizada como excusa para justificar la masacre. El corregimiento quedó sumido en el terror y la tristeza, mientras los sobrevivientes huían por miedo a nuevos ataques. La masacre de la Mejor Esquina se convirtió en una de las primeras acciones violentas de gran escala perpetradas por los paramilitares en la costa Caribe, marcando un punto de partida en la consolidación de estas estructuras armadas en la región. Fue un mensaje de poder y control que evidenció cómo los civiles empezaban a quedar atrapados entre guerrillas y paramilitares en una guerra sin límites. En cuanto a la justicia, el caso permaneció durante décadas en la impunidad. En el 2010, la Fiscalía declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad, lo que impide que prescriba. Sin embargo, hasta hoy no hay registros de condenas firmes contra los autores materiales o intelectuales de esta masacre. La ausencia de responsables judicializados refleja la fragilidad del Estado en la protección de las víctimas y la persistente deuda de verdad y justicia contra esta comunidad. Finalmente, la masacre en el Aro. Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, el corregimiento del Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, se convirtió en escenario de una de las masacres más recordadas del conflicto armado colombiano. Durante 8 días, cerca de 200 hombres del bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en la zona con la misión de eliminar a supuestos colaboradores de la guerrilla de las FARC. Lo que ocurrió fue una operación de terror contra la población civil. Los paramilitares ejecutaron públicamente a 15 campesinos, algunos de ellos tras ser torturados y degollados, en un acto que buscaba infundir miedo en toda la comunidad. Además, incendiaron más de 40 viviendas, destruyeron cultivos, saquearon unas 1.200 cabezas de ganado y forzaron el desplazamiento de más de 1.000 personas que huyeron de sus hogares para salvar la vida. El corregimiento quedó prácticamente arrasado y reducido a cenizas y dolor. La crueldad de esta masacre quedó grabada en la memoria colectiva, no solo por la violencia ejercida, sino también por las denuncias de complicidad y omisión de fuerzas estatales que no intervinieron para proteger a la población a pesar de tener conocimiento de la incursión paramilitar. En cuanto a la justicia, en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la responsabilidad en su masacre, ordenando medidas de reparación integral para las víctimas. En el ámbito interno, algunos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso reconocieron su participación en la operación, pero muchos de los responsables políticos y militares nunca fueron juzgados. Hasta hoy, el caso simboliza tanto la brutalidad del paramilitarismo como la persistente impunidad que rodea muchos crímenes del conflicto armado. Estos casos reflejan una constante. La población civil fue la más afectada, siempre usada como blanco de terror para enviar mensajes de poder entre actores armados. Se vulneraron los derechos más fundamentales, especialmente el de la vida, y se ignoraron principios éticos básicos como la dignidad humana y la protección de los inocentes. Además, la falta de justicia en varios de los hechos demuestra cómo la impunidad alimentó la repetición de la violencia. Como reflexión ética, bueno, la reflexión que surge es clara. Ningún fin político, económico o militar puede justificar la violencia contra civiles. El desprecio por la vida y la instrumentalización del dolor humano en estos hechos representaron una grave violación de la ética, del derecho internacional y de la convivencia misma. Recordar estas tragedias no solo es un deber de memoria, sino también una herramienta
para construir una cultura de paz que rechace la violencia como forma de resolver conflictos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Que tengan un feliz día. Hasta luego.